Hola, hola, buenas noches. Hoy es martes 22 de noviembre de 2022 y estamos en la Escuela de la Vida y del Alma. Vamos a presentar el tema autismo, cómo detectarlo y cómo tratarlo. Yo soy el doctor Antonio Rangel y nos acompañan Josefina Kier de Tijuana, Baja California, Pablo Cervantes de León, Guanajuato, y Miriam Rangel, de Atlanta, Georgia. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todos. Hola. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Y se acaba de unir con nosotros Blanca Guzmán, de León, Guanajuato. Blanca, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, pues estoy muy bien y pues qué bueno que alcancé algo. Bueno, de hecho alcanzaste a tiempo porque terminamos la apertura y vamos a iniciar con el tema. Ya lo anunciamos. Ok, muy bien. Autismo, sí. Y resulta que quiero que ustedes lo sepan y bueno, que todo el mundo sepa, porque estamos también transmitiendo en YouTube, que actualmente ya no se usan esos términos como antes, que se decía autismo, psicosis, neurosis. Ya no se usan los términos tan directos, sino que ya se dice de manera más suave para que no afecten a las personas, a los pacientes, a los familiares. Ya se llama trastornos de espectro autista. ¿Qué quiere decir esto? Que son trastornos de ese tipo, como trastornos depresivos, trastornos de ansiedad. Ya no son neurosis de ansiedad, ya no son neuróticos, sino que ya Aunque sí lo son realmente, ¿verdad? pues sí, en el fondo sí, pero Nada más ya no se les llama así. exacto, por ejemplo, ya no son niños autistas. Y están también como otro término que se cambió, y ese sí era muy importante. El mongolismo, ¿recuerdan ustedes? Sí. Sí, que Sí. le decían mongolismo porque tenían aspectos como de mongoles. Y se cambió y se le puso síndrome de Down. El descubridor de ese síndrome. Y es mejor, para si no se hace mención a una raza en especial o ciertas características. Entonces se llama síndrome de Down, niños Down. Y así también de aquí se le llama TEA, trastornos espectro autista. Así se les llama. Y ustedes se fijan, aquí puse un par de imágenes sencillas, pero muy significativas. Aquí está un muchacho ya grande de edad, tendrá unos 15, 16 años, o hasta más, porque a veces no se desarrollan. Y está El de ahí. la camisita azul, no, ese es un niño. Sí, el de la izquierda. Ustedes se Por fijan. eso. De la izquierda, aquí está el de la camiseta roja. Ah, el de la Está al camiseta centro roja. con su Okay. mamá, con su hermana y con su papá, supuestamente. Ok, sí, ya. Entonces, pero si se fijan ustedes en su expresión, no es una expresión normal como la expresión normal como la de la niña que está atrás, normal, o la señora que está riéndose, el papá atento, sino que tiene una expresión media ida, así, ¿verdad? Ajá. Como dijo un amigo, dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo está? Dice, pues está muy así. Ah, sí, con eso ya me explicaste, muy así. Ah, bueno. ¿Sí? Entonces sí, se le nota pues como un poquito de ido extraviado, o sea, fuera de realidad. Y el niño de la derecha aún más, que se ve está muy abstraído y muy retraído el niño. Y muchas veces, o la mayor parte del tiempo, son silenciosos, niños silenciosos. Y autismo viene de autos, uno mismo, ¿no? Entonces, de uno mismo, o sea, que está encerrado en sí mismo. Está encerrado el individuo dentro de sí mismo y no se puede relacionar bien con el exterior. Hay casos muy extremos que ni siquiera hablan ni entran en contacto con los demás. Y otros en que sí hablan y entran en contacto, pero no tienen esa facilidad y capacidad de relacionarse como todo el mundo lo hace de manera natural, ¿verdad? Entonces ya vieron esto, ¿verdad?
Sí. Entonces aquí viene una pequeña explicación para que ustedes entiendan. Y dice que los trastornos del espectro autista, y está mejor así porque como hay el espectro, o sea, toda esa gama de posibilidades es tan amplia, y no podemos decir autismo, como decir amigdalitis, inflamación de las amígdalas, sino que son trastornos del espectro autista, que es todo un espectro, y va desde el más leve, que es casi irreconocible, a unos casos muy profundos. Son discapacidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro, casi siempre por alguna lesión o daño cerebral o por deficiencia de neurotransmisores, como el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, u otras sustancias que pueden estar alterados, y a veces no se descubre ninguna alteración, simplemente hay este trastorno. Alguien también puede ser por alguna afectación genética, por un daño producido por alteraciones genéticas. Una alteración genética puede evitar que se formen algunas sustancias y vienen estos tipos de síndromes. Y otras veces no se conoce la causa, y a veces son causas múltiples que se juntan y algunas personas las desarrollan. Y por eso pues está todo eso en estudio, se está aprendiendo poco a poquito de este tipo de trastornos. Algunas personas se comunican e interactúan y aprenden y se desarrollan de manera más o menos parecida a los demás, aunque un poco distinta. Pero hay algunas otras que es muy difícil distinguirlas por su apariencia exterior. Y pueden variar sus capacidades de manera muy significativa. Unas personas pueden tener destrezas de conversación avanzadas, pueden hasta saber conversar muy bien, y otras no se expresan nada verbalmente, no se sacan ni una sola palabra. Y algunas necesitan mucha ayuda en su vida, y otras pueden trabajar y vivir con poca o a veces con casi nada de ayuda. Depende cómo esté la profundidad del síndrome. Y normalmente aparecen los síntomas antes de los 3 años de edad y pueden durar toda la vida, aunque con el tiempo pueden mejorar. Y algunos niños presentan estos síntomas en los primeros 12 meses de vida, y otros pueden llegar a aparecer a los 24 meses o después, ya más avanzada de la edad. Y algunos adquieren destrezas y alcanzan indicadores del desarrollo hasta los 18 o 24 meses de edad, o sea, ya los 2 años o 2 años y medio, y dejan de adquirir nuevas destrezas o pierden las que ya tenían en ocasiones. Eso significa pues que hay un daño cerebral y no pueden mantener en su mente y en su memoria esas destrezas adquiridas. ¿Sí se entiende, verdad? Sí, claro. Claro. Y estos niños, a medida que se convierten en adolescentes y adultos jóvenes, tienen dificultades para formar y mantener amistades, para comunicarse con personas de la misma edad, o para entender qué conducta se espera de ellos en la escuela o en el trabajo. Si los muchachos normales a esa edad tienen muchos problemas, ahora las personas con algún daño, algún trastorno de este tipo, pues ya no se digan. Y puede ser que necesiten atención médica, psicológica, psiquiátrica, porque generalmente desarrollan afecciones como ansiedad, depresión, o trastornos por déficit de la atención. Otro que le llamaban antes, déficit de la atención. Déficit de atención, y ahora se le llama trastorno por déficit de atención y por hiperactividad. Y claro que son más frecuentes en estas personas que en las personas, digamos, que no presentan este tipo de alteraciones. Y los signos y síntomas principales por los que se puede distinguir una persona con estos problemas es que principalmente tienen problemas con la comunicación y la interacción social. ¿Sí se entiende, verdad? Claro. La capacidad de comunicarse y de interactuar con las personas, hasta con la misma familia, con los familiares cercanos y con amigos o con compañeros de la escuela. Y muestran conductas restrictivas o repetitivas. Y casi siempre pues son muy repetitivos. Hacen una cosa y la repiten una y otra vez. Y también pueden tener otras maneras distintas de aprender, moverse o prestar atención.
O sea que no encajan pues dentro del patrón escolar comúnmente conocido. Tienen que manejarse de manera muy especial, porque algunas personas también pueden presentar algunos síntomas y características especiales. Y esto les dificulta mucho con la vida y la integración en la familia y en la sociedad. Y por eso tienen que ser tratadas de manera especial. Ahora, para el diagnóstico para este trastorno del espectro autista, generalmente es muy difícil, a menos que sea muy marcado. Hay niños completamente absortos y silenciosos, pues no es tan difícil hacer el diagnóstico. Pero si no es tan marcado el trastorno, puede ser muy difícil de diagnosticar porque se puede confundir con depresión, con déficit de atención, con otros problemas de este tipo mentales. Y no existe ninguna prueba médica ni análisis de química sanguínea para diagnosticarlos, no hay nada específico, sino que tiene que hacerse una evaluación de la conducta y su desarrollo y hacer revisiones periódicas hasta que logra descubrirse lo que tiene un niño de este tipo. Y como dijimos, pues pueden detectarse a los 8 meses o antes. Después ya de los 2 años que siempre se puede detectar porque se presentan más los síntomas y ya puede ser clasificado como un niño con este tipo de trastorno para empezar a darle el tratamiento que necesita. Pregunta. Uh-huh. ¿Quiere decir que si un niño llega a la edad de 2 años, 3 años y no aparece nada, ya no le va a aparecer después Es lo más probable. de ese tipo? Exacto. Este tipo de trastornos aparecen antes de los 3 años de edad y pueden durar toda la vida y pueden aparecer en los primeros 12 meses de vida y después ya se va desarrollando un poquito más y a veces ya pierden su intensidad y se van mejorando. Pero eso es lo más probable. Ya después de ese tiempo ya no aparece trastorno de este tipo. Hay otras alteraciones, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Pero si no apareció en los primeros 3 años de vida, ya no va a aparecer posteriormente. Ok, gracias. Entonces, dijimos el diagnóstico, que es un poco difícil de hacer y hay que estar haciendo evaluaciones y sobre todo por personas ya especialmente capacitadas en este tipo de trastornos y déficits. Y los tratamientos van destinados, bueno, pueden ser un tratamiento psicológico adecuado, de apoyo, terapia de apoyo, o terapia familiar también, terapia familiar sistémica, porque estas personas necesitan sobre todo el apoyo familiar. El apoyo familiar, porque sí, la familia es fundamental, como se ve en esta fotografía, para que el niño pueda sentir confianza, pueda integrarse, sobre todo eso, porque siempre tienen mucha desconfianza e inseguridad. Como no se siente seguro consigo mismo ni se han identificado bien, tienen mucha desconfianza y mucha inseguridad, y ese apoyo de la familia, y ese cariño, y ese afecto, digamos, que tiene que ser de un tipo especial, tiene que ser un afecto incondicional. ¿Sí se entiende, verdad? Claro. Sí, incondicional. Sí. Aunque rompa algo, no regañarle, decir nada, explicarle, ahí esto, hay que tener cuidado con esto, pero sin un afecto incondicional, un apoyo incondicional. Siempre cuidarlo y ya cuando crece, pues ya está más difícil. Todavía cuando los niños es más fácil de manejar, cuando crecen es más difícil. Por eso es importante, ya cuando crecen, bueno, desde el principio, meterlos a terapia psicológica, con apoyo psiquiátrico, y si es necesario, reciben tratamiento, algún tratamiento no ansiolítico o antidepresivos, dependiendo cómo esté la persona y cuáles sean sus síntomas principales y sus problemas principales. Como cada persona es afectada de manera distinta y no hay una fórmula especial, entonces el tratamiento es distinto y es según las necesidades que el paciente presente. Y por eso el tratamiento de estos tipos de personas es múltiple.
es multidisciplinario. Tiene que haber muchas personas, desde psicólogos, psiquiatras, terapeutas, tiene que haber todo ese tipo de personas, un conjunto de personas que traten a estos pacientes. Y casi siempre, es institucional, porque sería difícil que una sola persona o que alguien tuviera un niño con cuidados especiales, a menos que tuviera, pues, digamos, muchos recursos, ¿no? Para tener a su disposición siempre un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, etcétera. Siempre es institucional. Afortunadamente hay instituciones ya en todo el mundo, bueno, en todos los países civilizados, hay instituciones que tratan estos problemas, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo para estas personas con TEA, con el trastorno del espectro autista. Y hay muchos factores que podrían aumentar las probabilidades de que un niño tenga TEA. Y son como factores ambientales, biológicos y genéticos. Estos podrían coadyuvar. No podemos decir que uno de estos factores es el causante, sino que podría ser algo que pues, estuviera participando ahí como factor de riesgo para que el niño pueda tener ese trastorno. Disculpa, ¿podrías repetir eso, por favor? ¿Cuáles son las posibles causas? Sí, en eso estamos. Nada más que dijimos que hay varios factores. Los principales son ambientales, biológicos y genéticos. Ambientales, pues, los del ambiente que rodea al niño, ¿verdad? Por ejemplo, la familia, si hay una familia disfuncional, hay más probabilidades. Y si es un ambiente hostil, por ejemplo, un barrio, un lugar así fuerte, son los ambientales, ¿verdad? Biológicos, los padecimientos que pueda tener el niño, los trastornos, cómo esté su constitución biológica de su organismo y de su cuerpo. También puede ser importante si es un niño que padece enfermedades muy frecuentes, es más probable que pueda tener este tipo de trastornos. Y genéticos, si ya tiene una predisposición genética hacia esto, también eso es factor. Son 3 tipos de factores principales que intervienen como riesgo para que se dé este trastorno. O sea, Yo tengo una pregunta. sí, viene. ¿Cuál es la diferencia del autismo que estamos hablando y el Asperger? Sí, es cierto, ¿verdad? Es buena pregunta porque se confunden. Sí. Estos, actualmente, antes el síndrome del Asperger se consideraba un síndrome especial porque se veía que eran personas que no tenían la facilidad de comunicarse correctamente. O sea, que no entendían, por ejemplo, ni bromas ni dobles sentidos, que lo tomaban todo directamente. Nada más que últimamente ya se les retiró esa denominación al síndrome y ya se les considera dentro del espectro autista. Dentro de ese gran espectro de personas con ese tipo de discapacidades y dificultades para comunicarse adecuadamente. Pero antes, los Asperger son unos genios, ¿eh? Sí, y algunos autistas también pueden ser genios, pueden tener esas conversaciones y cosas especiales, y los Asperger sí son unos genios. Son No unos saben genios. comunicarse, ni entienden mucho lo emotivo, sobre todo esos sarcasmos, esas cosas especiales, no los entienden, pero tienen una capacidad de razonamiento especial y a veces una supermemoria, y pueden ser super genios. Así es. Y sacaron un personaje ahí en esa famosa serie que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Esa que duró mucho tiempo, muy interesante de... De hecho, se dice que Einstein tenía Asperger. Pues sí, dicen que tenía ese síndrome, aunque no tan intenso, pero se dice bueno, pero lo tenía. Se dice que lo tenía, nunca se ha reconocido plenamente, pero se dice que lo tenía. Esa serie que se llamaba The War, New ¿qué? Que salía ese muchacho flaco con Asperger, que era muy súper inteligente. Una serie muy, muy importante que estuvo muchísimo tiempo. Muy bonita y con muchos elementos muy interesantes.
Bueno, esos son los factores de riesgo. Y hay ciertas cosas específicas que pueden poner en riesgo, aumenta el riesgo a los niños, o sea, que aumenta el riesgo de los hermanos de los niños de presentar este síndrome. Bueno, en este caso es un trastorno del espectro autista. Y estas son tener un hermano o hermana con TEA. Esto es un factor de riesgo. Tener ciertas afecciones genéticas o cromosómicas como síndrome del cromosoma X frágil o esclerosis tuberosa. Es otro síndrome. Y haber tenido complicaciones al nacer también. Los niños que tuvieron complicaciones como un parto muy prolongado, porque hay un sufrimiento fetal y hay hipoxia cerebral. Y puede haber cierto daño de ese tipo, pero daño difuso, no localizado, porque a veces hay daño muy localizado. Y un daño difuso, pero que sí me dificulta ya esa integración completa de los pensamientos, las emociones y los sentimientos. Ok. Y también otro factor importante es haber nacido de padres mayores. Y está visto que, por ejemplo, las mujeres que tienen de mayores de 40 años, que tienen hijos siendo mayores de 40 años, hay más riesgo de trastornos Sí. que las mujeres más jóvenes. ¿Por qué? Por razón natural. Porque ya el aparato biológico pues ya no es lo mismo y luego tiene que hacer todas las copias de todos los genes, de todo. Wow. Lo mismo y hay más probabilidades de fallas en la replicación de todos los genes y todo el cuerpo y el organismo. Wow. Sí, así es. Hay equipos especiales que están trabajando en estudios en los Estados Unidos y hay un equipo especial y se llama Estudio para Explorar el Desarrollo Temprano. Y tiene por siglas SEED o SEED, en sus siglas en inglés, y fue diseñado para investigar los factores de riesgo y las conductas relacionadas con los trastornos del espectro autista. Y están haciendo un estudio en el que se les hace seguimiento a los niños mayores que fueron inscritos en este estudio, claro, con este tipo de trastorno, para determinar el estado de salud, el funcionamiento y la necesidad de las personas de este estudio y otras discapacidades de desarrollo a medida que vayan madurando. O sea, hacer un seguimiento para ver cómo van evolucionando. Y luego ya finalmente vamos a ver con qué frecuencia se presenta el trastorno del espectro autista. Y hay una red de vigilancia del autismo y las discapacidades del desarrollo en Estados Unidos, que ha estado estimando la cantidad de niños de 8 años con trastorno de espectro autista en los Estados Unidos desde el año 2000. Y han descubierto que este trastorno se presenta en todos los grupos raciales, étnicos y socioeconómicos. O sea que no es privativo de piel morena, Me parece perfecto, Iván. Ándale, pues aquí nos vemos. o los asiáticos y de todos los rangos socioeconómicos. No es privativo en ninguno, sino que puede aparecer en todos. Y es 4 veces más común en los niños varones que en las niñas. O sea, es que mucho más probable que se presente en niños. O sea, por cada 4 niños se presenta una niña estadísticamente. Y así es. Y en esto consiste en los elementos principales del trastorno del espectro autista. Y creo que quedaron más o menos claros y bien entendidos, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto o alguna intervención, algo que quieran hacer, decir o saber algo más? Sí, doctor, yo sí. Ya, bien, viene, adelante. Em, Hay niveles de autismo, ¿verdad? O sea, se divide en el autismo en diferentes niveles de acuerdo a sus características. Sí, definitivo. Sí, esto es así. Por eso ya antes se llamaba síndrome del niño autista.
y ya después se le quita ese nombre para ponerle trastorno de espectro autista. Y este espectro Ok. puede venir desde el más leve y prácticamente irreconocible, o que nada más presentan síntomas muy leves, a otros tan profundos que son niños totalmente abstraídos, que no son capaces de comunicar ni una sola palabra. Y Ok. hay muchos tipos Eh, de decenas de niveles. Ujú. Sí, el que preguntaban, al que decían el síndrome que decían hace un rato, Asperger. Sí. exactamente. Sí, yo tengo entendido que es su campo más fuerte es que no tiene habilidades sociales y el comportamiento de él es totalmente como como el niño introvertido, ¿no? Eh, Ángel tenía un compañero con Asperger y él era un campeón a nivel nacional en matemáticas y competía con gente de universitaria. La verdad era un niño genio ahí en el instituto. Nunca me metí a ver más, pero sé que su problema de ellos se encuentra más en las habilidades sociales. O sea, lo que decía usted, no entienden muy bien los lenguajes doble sentido, bromas, eh, mm, no tienen Acá, los sarcasmos, no se unifican, no pueden ellos tener pues esa interpretarlo. unidad. Sí. Sí, y aparte socializar, sobre todo socializar les cuesta demasiado, porque el niño sí, bueno, al menos yo lo llegué a ver y sí tenía como un mundo muy, muy privado de él. Ujú. Son muy solitarios. Sí, sí, muy Sí, solitario. por lo mismo, porque no son bien comprendidos. Por eso, y está clasificado el síndrome de Asperger dentro del trastorno del espectro autista. Como decía antes, se consideraba un síndrome específico, separado. Eh, y ahora ya se considera está integrado o considerado dentro del espectro autista. Y se considera una forma más de autismo, pero de alto funcionamiento, porque casi siempre son personas sumamente inteligentes, pero que sí tienen esa dificultad para integrarse socialmente y repiten las conductas y a veces con cierta torpeza o lo hacen de esa manera y no tienen esa capacidad para comprender esos lenguajes más sutiles. Pero sí está ya clasificado dentro del trastorno del espectro autista y es algo muy especial y sí es verdad. Yo no he tenido la oportunidad de tratar directamente con ninguno, pero he visto muchas referencias médicas, pues, y de personas cerca de síndrome. Muy bien. Pues qué bueno que te tocó conocerlo, Blanquita. Sí, ya tuviste la experiencia de convivir con estas personas tan especiales, ¿verdad? Sí, así es. Yo veo mucho en la gente autista. Un día que estaba yo meditando, se me venía mucho a la mente el autismo, mucho, mucho, mucho. Y de repente ya cuando yo estaba dentro de la meditación hubo un momento que sentí que me fui como a un pequeño ligero trance y me di cuenta que me estaba meciendo. O sea, estaba en flor de loto, pero la mitad de mi cuerpo se estaba meciendo, 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 meciendo. Entonces, miré a varios niños, a lo mejor por lo mismo de tener un hijo con capacidades diferentes, pues tuve que convivir con ellos de alguna manera. Y convivo con uno, ¿no? Entonces me di cuenta que el mundo de ellos sí tiene ciertas mm, cosas que me hicieron ver como si ellos estuvieran en una dimensión superior a la nuestra. O sea, no sé si sea un divague, pero de verdad a mí se me hizo como el ver o el sentir la realidad de ellos como, pues más bien una realidad donde ellos viven, no una ilusión, como aparentan vivir. Ujú. Como dicen de los locos, ¿verdad? A veces dicen, está loco, dice, ¿no será que los locos somos nosotros y ellos son los que están bien? Ellos están viendo el mundo Ujú, correcto, nosotros están exactamente. equivocados. Y es Sí, cierto, así es. ¿quién puede asegurarlo, no? Porque uno puede decir, esa está loca, mira qué mal. Y el loco está riendo de ti y diciendo, mira, ese qué tarugo está.
Y claro, y ellos Mira, él piensa que soy loco y el loco es él, ¿no? piensan. Así es, y es verdad, sí, pero es cierto. No viven, o sea, recuerden ustedes que el mundo como tal no existe. Es la interpretación que damos. Simplemente lo que vemos y lo que oímos no es lo que vemos ni lo que oímos, porque son puras señales, fíjense, simplemente, les voy a poner este simple ejemplo. ¿Saben qué es lo que nosotros vemos? ¿Sí saben cómo se hace el proceso visual? ¿Una ilusión? Ilusionismo. Porque está nomás integrado en el cerebro, está integrado. ¿Qué es lo que vemos? Percibimos primero que nada la luz, los rayos lumínicos, y pasan a través de la pupila. Y luego son enfocados en el cristalino y pasan hasta las retinas de los ojos. Sí, ¿verdad? Ujú. Y las retinas, Ajá. fotones de luz, impresionan a los conos y bastones que están en la retina y mandan una señal eléctrica a través de los nervios oftálmicos que se entrecruzan en el quiasma óptico y se van a introducir al cerebro occipital. Y allá adentro del cerebro occipital, atrás en la parte posterior de la cabezota, ahí donde todo está totalmente oscuro, ahí se integran como imágenes visuales claras, bonitas, radiantes, luminosas, bellas y hermosas. ¿Sí se entiende? Sí. Sí, Entonces, no es lo que estamos viendo, sí. es lo que estamos interpretando, integrando. Y por eso, alguien que no tiene esa integración, esa capacidad de integración idéntica a nosotros, bueno, porque de hecho nadie ve igual que otros, vemos nada más parecido. Y sobre todo porque ya tenemos un entrenamiento desde chicos. Cuando estábamos chicos y vemos diferente, dicen, no, eso no es así, es así. Y hay un entrenamiento y un condicionamiento. Pero alguien que no tiene esa capacidad de integrar lo mismo que nosotros y dar interpretación en la mente, en el cerebro y la mente, entonces va a estar en otra dimensión, en otro punto. ¿Y en otro punto de qué? De las múltiples dimensiones que hay. Los matemáticos y estudiosos de todos estos aspectos dicen que hay 17 dimensiones. ¿Quién dice que 11? Otros dicen que 17, pero el caso es que hay muchas. Guau, Entonces, una de esas en cuál está en alguna de esas dimensiones, percibiendo sí, esas pues dimensiones sí. e integrándolas. Y que es la misma realidad. Los iluminados que ven la realidad total como es. ¿Qué dijo Buda cuando llegó a la total iluminación? Y le dijeron, mira, aquí traes unos gusanos, se los vamos a quitar. No, no, no ven qué radiantes y hermosos son pura energía, no los toquen, por favor. Está viendo ya la realidad completa, más allá de las apariencias que dan los sentidos. Pues de hecho, cuando entras a otra dimensión, uno ve todo totalmente diferente, ¿eh? Acuérdate yo cuando tuve la visión esa que iba bajando en el carro y que empecé a ver los techos, los árboles, el piso, como dices tú, hasta los excrementos de los perros, todo, tienen no, se ven totalmente diferentes como se ven normales. Es algo de lo más interesante, poder ver entrar a esa otra dimensión, ¿eh? Sí, y es lo mismo, pero ya visto de manera diferente. Claro. Ya percibido pues de manera diferente de acuerdo a esa capacidad de percepción. Uh-huh. Y así son estas personas también, tienen esa de capacidad especial y por alguna manera no se han podido sintonizar. Y le estoy recordando unos casos de personas que hacían unos dibujos, unas pinturas, y las hacían de ciudades completas, pero desde alguna ventana veían toda la ciudad de todos los edificios y pintaban toda la ciudad de todos los edificios idénticos. Porque así los percibían ellos. Sí, pero así los veían al vistazo, se les quedaba impregnado y lo percibían como si hubieran tenido la fotografía. Uh-huh. O sea, esa capacidad especial que no tienen las personas, no tenemos las personas comunes. Normales, los Sí. que llamamos normales, pues, ¿verdad? Sí, no les tenemos esa capacidad de recordar todo fotográficamente, se llama memoria fotográfica.
Y también en parapsicología estuve muchos casos de estos muy interesantes, pero el caso es ese, ¿no? Que nosotros decimos que viven en otra dimensión y es lo más probable, y a lo mejor ellos tienen otro nivel de conciencia, pues que no se les puede entender, por eso es importante, no se pueden integrar, se les cuesta mucho trabajo. Es importante, pues, ser condescendientes y tener un amor incondicional para con ellos. Y tratar lo mejor que se pueda, y apoyarlos lo mejor que se pueda para que se integren, porque de alguna manera están en el mundo, ¿no? Entonces, tienen que integrarse lo mejor que se puedan para que puedan desarrollarse y vivir una vida, pues, más o menos bien normal, si no, pues, sufren mucho por el desajuste que tienen. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiere decir algo? A ver, nos faltan Mari y Pablo ya para terminar. Pues, ¿qué decir? Pues lo único que se me ocurre a mí es que como una madre que espera un hijo, qué puede hacer para prevenir que esto pase? Por ejemplo, Ujú. Sí, es muy importante eso, ¿eh? Es muy importante la prevención materna. Y lo primero que se solicita a las mujeres cuando están embarazadas es que se alimenten bien, obviamente, que hagan ejercicio, que duerman bien, los 4 pilares de la salud. Alimentarse bien, hacer ejercicio, claro, en su nivel, ¿verdad? Dormir bien y salud mental. Y dentro de alimentarse bien están las cosas que son provechosas y las cosas que hacen daño. Y una cosa muy importante, muy importante, muy importante es no fumar. Porque las fumadoras tienen mayor riesgo de trastornos de sus Ni hijos. tomar ni fumar, ¿verdad? Bueno, si no se toma en exceso no hay problema, ¿eh? Si se toma un poquito, no hay problema. Pero sí tomar, como se dice, pues echarle copa fuerte, no. Claro. Tomar, en ese sentido de tomadera y fumar cero. Porque si, aunque se fumen un cigarrillo al día, puede traer trastornos porque hay problemas de vasoconstricción por la nicotina en vasos laterales y en placenta. Entonces, fumar nada. Y tomar, no tomar borrachera, pero sí algo con precaución cuando fuera el caso, ¿no? y me imagino que las drogas menos todavía. Pues las drogas, pues menos, por eso hay tanto trastorno, porque luego tanta mamá drogadicta actualmente, sobre todo en esos países desarrollados que se consume tanta droga, pues claro, es un problema para la salud del niño. Sí, así es. Qué Muy barbaridad. bien, Mari. Bueno, a ver, Pablo, ¿qué nos dice ya por último? Pues, yo pienso que sí son personas sumamente inteligentes porque convivo con Ángel y la verdad a mí me sorprende su capacidad de inteligencia y su capacidad de ver el mundo, ¿no? Para él no existe el mañana, no existe el ayer. Él siempre se dirige hoy. Y si él te dice mañana, mañana no va a existir nunca. Él cuando te dice mañana es porque nunca va a suceder. Entonces, por ejemplo, Ángel vive en el aquí, en el ahora, siempre, siempre, siempre. Con una inteligencia, yo sí la veo superior a la de nosotros, y una capacidad de digerir las cosas, pero en segundos. O sea, es muy sumamente inteligente su capacidad de digerir las cosas, las emociones, es muy impresionante. Y también tuve la oportunidad de compartir tiempo con el hijo de un amigo mío que tiene autismo y es sumamente inteligente, impresionantemente inteligente. Él les decías una fecha de muchos años atrás y te decía en qué día sucedió esa fecha y la buscabas y te aparecía. O sea, a ver, en 1700, agosto 3 de 1780 y tantos, ¿no? Y la buscabas y sucedió, te decías, fue un martes o fue un miércoles, y la buscabas y sucedió, no sé qué capacidad tan impresionante tenía el chico de saber en qué día cayó esa fecha. Y a mí sí me impresionó mucho, yo conviví mucho con él y me encantaba estar con él y platicar con él porque era muy impresionante
su manera de manejar las situaciones. Ahora se me ocurre otra pregunta. ¿Cómo o por qué es que estos niños con esos síndromes son tan inteligentes? Sí, claro, sobre todo tienen, bueno, acuérdense que hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? Las clasifican en 12, yo digo que son 7 principales, pero hay quien clasifica 12 tipos de inteligencia. Pero la primera es inteligencia intelectual, matemática, digamos, para resolver problemas. Y luego ya la inteligencia artística y varios tipos de inteligencia. Y la principal característica de estos niños es que tienen recuerdos precisos y muchas veces memoria fotográfica y otras capacidades numéricas especiales que pueden hacer operaciones matemáticas, pero no lo hacen con el razonamiento, lo hacen con la intuición, tienen despierta esa capacidad de intuición. Exactamente. Entonces dicen, este número y este papá, y trataron más con una calculadora de hacer lo que dicen en la mente, no lo hacen con razonamiento, lo hacen con una especie de intuición, como que ya están todos, hagan de cuenta que fue la computadora mental del universo, ¿no? Que nomás dice, ¡tur! Lo ven y ya. Y les sale directo el número y dan o las cifras, y ya viví en algunas películas de estas y otras series, y es increíble, ¿no? Y es la capacidad humana, nada más que pues se tiene bloqueada y ellos de alguna manera tienen despiertas capacidades. Al tener estas otras dormidas, tienen despiertas esas capacidades que están ahí. Y de hecho, pues se dice que estamos en contacto con la gran mente universal. Entonces, quienes tenemos cierta instrucción, ciertas capacidades y prácticas, tenemos cierta facilidad de ese tipo para traer de la mente universal esos conocimientos. Pero ellos pueden hacerlo de esa manera y numéricamente bien, así de esa manera increíble, lo hacen porque tienen esa capacidad y esa facilidad para hacerlo. Pero sí, es muy interesante, ¿verdad? Ese Sí, tipo de inteligencia e inteligencias. Muy bien. Josefina, ya por último, a ver qué nos quieres decir. Bueno, ¿qué les puedo decir? Pues efectivamente todo lo que han dicho, así es. Así es, a mí me consta, así es. Entonces, pues a mí me interesaba mucho hablar de esto porque sé que hay mucha gente que ignora y tienen estos problemas y no tienen la menor idea de qué hacer al respecto, ¿verdad? Acá en Estados Unidos hay afortunadamente muchísima ayuda para ellos. De hecho, tengo entendido que hay una organización donde el chico crece y lo inducen a que trabaje o en computación o según como esté el muchacho, ¿verdad? Según Habilidades. sí, sus habilidades para que, como dicen, para que el niño haga una vida lo más normal posible, ¿verdad? Claro. Así es. Y pues muy interesante todos los puntos, sí. Y pues no nos queda más que ayudar a estos niños, los que los tenemos. Muy bien. Perfecto. Blanca, por último, ¿qué nos dices? ¿Qué te pareció la clase? Pues me pareció muy interesante y pues me gustó mucho porque sí, sí es verdad, ellos tienen un mundo muy distinto. Aparte creo yo que ellos no son fáciles de programar como nosotros hemos venido siendo programados, porque precisamente el déficit que ellos traen para mí es su mayor virtud. Dentro de un mundo visto desde la espiritualidad, para mí creo que esa es la mayor virtud. Yo comprendí la unidad y el amor, o sea, y lo pude ver muy claro. Ángel, mi hijo, tiene desarrollado muy fuerte esa parte, y el dominio de él, pues son las emociones. Él domina totalmente las emociones, pero su problema es el intelecto. Entonces, sí, cada, mm, ¿cómo se puede decir? Cada división que se hace o cada nivel que hacen en el autismo, en realidad, pues sí es muy razonable porque
cada uno trae un desarrollo, puede ser que traiga un buen potencial intelectual, mental, pero emocionalmente no, y otros desarrollan las emociones, otros pues al contrario se aíslan, pero a final de cuentas todos son unos grandes maestros porque vienen a mostrarnos capacidades superiores, talentos como el poder amar, el no tener esas emociones y esos apegos tan profundos como a veces pues yo los tengo. Yo en este caso, pues como Ángel maneja demasiado las emociones, yo veo él cómo deja que pasen los eventos y no le afecta. De hecho, es un niño que yo no veo llorar. Simplemente lo veo disfrutar de la vida. O sea, la disfruta al máximo, o sea, disfruta tanto y es el alma de las fiestas. O sea, no hay una fiesta donde él no pueda asistir, porque él es el invitado número uno. El año pasado nos pidió un payaso y le dije, Ángel, cumples 16 años. Y me dijo que no, pues que él quería un payaso. O sea, y dije, bueno, pues que vaya el payaso, ¿no? Todos al fin de cuentas somos como niños. Pues el payaso se frustró totalmente, nunca había visto un payaso tan enojado, porque pues Ángel le ganaba en la comicidad, Ángel tenía una comicidad natural, no por necesidad del alimento como el otro. Entonces, todos estaban muy contentos y muy felices y año con año esperan las fiestas de Ángel, ¿no? Porque pues se sabe que siempre va a haber muchas sorpresas con él. Entonces, eh, yo pues he aprendido a amar mucho de esta forma, viéndolo a él y sobre todo no aprensarme a las cosas. Las cosas son pasajeras. Un día no, le tocó que entró a la recámara y me vio desnuda. Y yo, y él rápido cierra la puerta, hace como 2 años. Y él se regresa, cierra la puerta y toca. Mamá, ¿pase? Sí, Ángel, puedes pasar. Entonces para él, pero él dice, ota, 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 riéndose. Yo grito desnuda y él dice, ota, ota, otra, como diciendo, otra vez vamos a empezar. Aquí no pasó nada, ni yo te vi, Otra ni actuación, le mírate. gustó la actuación. Exactamente, o sea, él se fue rápido y dice, al decir otra, se da para atrás unos pasos, cierra la puerta y toca, tac, tac, mamá, pase, sí, pase, y entra y ya empieza, ahí no pasó jamás nada. Y comprendí, dije, qué bárbara manera de mostrarme las cosas, ¿no? Aquí no pasa nada y la vida sigue. Y digo yo, y luego me dicen, pues, que no tienes miedo de que algo te pase y cómo vas a dejar ese niño solo, no tuviste hijos, no. Bueno, pues yo no tengo miedo, pues si yo no le veo miedo a él, pues como que ¿por qué lo voy a tener yo? En el momento si yo faltara, Ángel tiene la capacidad para sobrevivir muy bien en la vida. Claro, Entonces, pues se hace de comer, él es un niño independiente, yo creo que no tengo un problema. Al contrario, tengo que aprender de otras maneras. No suelta el control jamás y le digo, Ángel, por favor, suelta el control y suelta el control. Y, y, y exactamente, él controla las situaciones, cosa que yo no hago. Y nada más me viene a mostrar cómo se ¿Estudia tu hacen las cosas. hijo? ¿Estudia? Exacto. Eso. Él estudia. No, su problema está en el intelecto, el problema del más profundo está en el intelecto. Sí, sí, sigue repasando y repasando, pero en realidad no. Pero Él tiene una. hay escuelas especiales para ellos, mija. Sí, sí, de hecho sí estuvo yendo a escuela especial mucho tiempo y también en clases particulares, pero definitivamente su proceso es esa parte, que él no, su intelecto es el que está afectado. Aún así, su capacidad para vivir es muy amplia. Curiosamente es lo que yo no entiendo y no me explico, ahí nunca me he explicado esa parte, digo, ¿por qué si es tan amplio para saber sobrellevar todas las cosas, emociones y situaciones? ¿Por qué no, por qué no aprende? ahí está desarrollada su parte principal, o sea, lo que ocurre es que él tiene muy desarrollado ese tipo de inteligencia. Ujú. Le hace falta desarrollar el otro tipo de inteligencia, un poquito para equilibrar todo, porque fíjate, Pero hay que enseñarlo, hay que meterlo a las sí, escuelas Sí, especiales. Y te digo porque nosotros eso hicimos con el nuestro. Lo metieron a lugares especiales y el niño va súper, ahorita ya está en 5.º año,
Va súper bien. De hecho, dice que él va a ser maestro. Él ya decidió que él va a ser teacher. Entonces está muy bien el niño, súper enfocado, pero pues allá con los gringos, ellos es una maravilla cómo se dedican a ayudar a estos niños, ¿eh? No, Sí, sí, Sí. aunque hay niveles diferentes, ¿ves? Como ya dijimos. pues sí, No, lo que funciona para uno no funciona para otro. Pero siempre, si él está muy enfocado en lo emocional, en esos aspectos, le va a costar más trabajo, pero metiéndolo poco a poquito desarrolla poco a ciertas poquito, habilidades sí. que le ayuden Va a... a ir aprendiendo, va a ir aprendiendo. Sí. No hay que dejarlo, hay que meterlo, que siga estudiando, que siga estudiando. Y en 2, 3 años vas a ver cómo el niño va a empezar ya a aprender más, porque pues tienen que aprender desde el principio. Sí, sí, a Sí. desarrollar ciertas habilidades que le permiten Exacto. integrarse más bien en la vida, así como la conocen. Ujú. Muy bien, muy bien. Bueno, pues está muy bien, perfecto. Muy bonito todo. Y pues ya damos por terminado, ya se nos acabó el tiempo. Damos por terminado. Muchas gracias por su asistencia y por toda su participación tan interesante, porque gracias a eso, pues, sale una exposición muy bonita para todos. Mañana lo ponemos en el YouTube para que todo el mundo lo vea y todo el mundo aproveche todos estos conocimientos que fueron vertidos en la noche, esta noche de hoy, martes 22. Gracias por su asistencia. Buenas noches. Buenas noches, nos Buenas vemos. noches, Buenas noches. Buenas noches. hasta luego.